Debate con sentido. En Demente Positivo. Un análisis tan profundo que vas a necesitar un tanque de oxígeno. Igualmente despreocúpate. Viene incluido con el programa. Con Ángela Cruz, Bruno Torres, Jacques Giró y Mo Morales Cornejo. Debate con sentido. La hermana rebelde de Demente Positivo. Hola, hola, bienvenidos a Debate con Sentido en Demente Positivo, donde profundizaremos a través de un debate con sentido temas que Ismael Cada ya ha desarrollado junto con nuestro equipo académico en el área de liderazgo, comunicación asertiva, desarrollo humano, mindfulness y psicología positiva. Mi nombre es Bruno Torres y hoy tengo el placer de que me acompañen nuestros queridos Ángela Cruz, Mo, acá, Mo. Y Jack Chiro. Así es. Pues muchas gracias, chicos, por acompañarnos hoy. Hoy tenemos un tema fascinante y el tema que vamos a escoger hoy es, Mo, tambores, creencias limitantes y creencias empoderadoras. No te lo puedo creer. Así mismo es. Y vamos a comenzar este debate, esta conversación con un audio, pero antes de que Ismael y de escuchar el audio de Ismael, yo quería justamente hacer énfasis en los tipos de creencias limitantes que pudiéramos tener los seres humanos y cómo podemos reprogramar esas creencias limitantes y convertirlas en creencias empoderadoras. Pero también quería comenzar esta conversación diciendo que las creencias limitantes que tenemos pueden llegar tan lejos como llegaron las creencias limitantes que tenía Ismael al principio de su carrera o de su vida, porque eran creencias que iban mucho más allá de algo tangible, iba mucho más allá de su familia. Son creencias hereditarias, creencias familiares, creencias que nos inculcan desde que somos niños, y es una de las cosas que Ismael nos va a hablar en este audio que vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero Jax, cuéntanos un poquito de tus creencias. ¿Qué es una creencia, Jack? Exacto. ¿Qué es una creencia? Bueno, para arrancar. Sí, la creencia en realidad es un pensamiento recurrente. ¿Una opinión? Bueno, puede empezar como una opinión, pero en realidad es un pensamiento recurrente que al tener una experiencia en nuestra vida que valide ese pensamiento recurrente, empezamos a creer que eso es verdad. Entonces, a veces tenemos un pensamiento recurrente porque tenemos todo el tiempo muchos, pero cuando tenemos una experiencia en nuestra vida que valida ese pensamiento recurrente, empezamos a decir, eso que yo estaba pensando es verdad. Y como al ser humano, su principal beneficio aparente es que le gusta tener la razón, entonces también nos gusta tener la razón sobre nuestras propias creencias limitantes o creencias empoderadoras. Entonces, si yo tengo un pensamiento recurrente que se valida en una realidad física y me gusta tener razón, yo empiezo a creer que eso es verdad. Ok, muy bien, muy interesante. Ángela. bueno, creencias limitantes es un tema muy complejo porque a veces tiene que ver con la crianza, con el entorno en el que uno creció, a veces tiene que ver con la cultura. Hay veces que se crean por opiniones de los demás y ese de opiniones es más prevalente ya cuando eres adulto. Claro. Que si tienes un autoestima bajo, pues todo lo que digan te va a crear una historia. Entonces, el tema, la contraparte de la creencia empoderadora también me apasiona hablar de ese tema porque tiendo a ser muy positiva en todo y creo que esa parte es la que las personas deben reconocer más en sí. Yo estoy segura que todos tenemos más creencias empoderadoras, que limitantes, pero a veces nos enfocamos más en lo negativo. Exacto. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema? Porque ante todo me parece que nos lleva a una temática que hablaremos muchas veces y también estará en el tintero, que es la conciencia. ¿Cuán conscientes somos de las creencias que tenemos? Porque en muchos casos las damos por realidad, me imagino, ¿no? Uh-huh. Claro, acuérdate lo que dije yo antes. Si el pensamiento es recurrente y tienes una experiencia real que valide ese pensamiento recurrente, se vuelve creencia. Entonces, si yo no estoy consciente, como dice Mo, de entender que eso que ocurrió fue un evento y que por ese evento no puedo pensar que necesito creer que eso es una verdad o una realidad en mi vida. Tenemos muchos eventos.
La conciencia lo que te va a permitir es distinguir que la creencia necesita dejar de ser creencia y volverse otra vez pensamiento recurrente. Claro. Ya, y pudiese ser un pensamiento recurrente sin ni siquiera haber tenido en Un hecho que la realidad un valide. hecho que la valide, porque yo tengo creencias limitantes que La no repetición, tengan Bruno. hechos que la validen. La repetición hace que también se pueda volver una creencia. Ok. Si tú eres niño, o como dijo Ángela, que vienen de la infancia, es que tú eres niño y te han repetido muchas veces lo mismo, aunque no tengas la manifestación física Ajá. de la creencia, ese pensamiento recurrente se vuelve creencia. Tú vas a contar algo como yo le explico a personas muy, muy jóvenes cómo se forma una creencia. Si yo tengo unas vacas en un establo o en un lugar y las voy a llevar a pastar a una laguna y las tengo que llevar a través de un pasto, una grama, y todos los días yo llevo en el mismo camino a las vacas por ese lugar para llevarlas a la laguna, en ese pasto, en esa grama, de tanto caminar por las pezuñas, se quema la grama y el pasto y se Ajá. forma una vereda. Nuestra mente está llena de ese tipo de veredas, porque hemos pensado recurrentemente o repetidas veces tanto algo que empezamos a hacer veredas que las propias neuronas empiezan a viajar a través de esas veredas automáticas y empezamos a volver esas creencias como respuestas automáticas. Alguien te habla de matemáticas y tú dices, es que yo soy malo en matemáticas, porque quizás oíste eso de joven. Claro. O mira, es que yo no soy bueno para el deporte, porque quizás tú oíste de niño que tú no eras bueno para el deporte muchas veces. Entonces ya tus neuronas van caminando por esos surcos naturales, automáticos, y entonces las creencias terminan volviéndose respuestas automáticas, pero es por la recurrencia del pensamiento o de las Exacto. veces que tú escuchaste eso. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro querido Ismael Cala? Sí. Presta mucha atención. De aquí nacerá un verdadero debate con sentido. Yo quiero hablar de que hay dos creencias. No todo lo que vamos a poner en nuestra mente lo vamos a sacar, pues si no, ¿qué seríamos? Seres sin identidad, no sabemos a dónde vamos, escuchamos algo, esto me sirve, pum. No. Hay un valor en lo que son nuestros principios y valores de vida que uno mantiene. Honestidad, integridad, transparencia, generosidad, bondad. Todos esos son principios inalterables por los que uno puede vivir. Pero a eso hay que sumarle flexibilidad, apertura de mente, bajar el juicio, porque es la única manera en que tú vas a llegar a ser una mejor versión de quien eres hoy. Si no hay apertura para reevaluar qué está aquí dentro, ¿cómo vas a ser una mejor versión de ti si crees, soy así, Dios me hizo así, no puedo cambiar, no tengo mucho que hacer? Si lo decretas así, ¿cuál es la frase que yo dije antes? Estamos jodidos. Me encanta esa palabra porque creo que se queda en la mente. Y el lenguaje es muy poderoso. Y hay cosas que uno tiene que entender que si tú no revisas bien, van a dañar tu vida y van a dañar tus procesos. Entonces, ¿alguien me quiere compartir una creencia limitante? Yo a corazón abierto les compartí una sobre mi padre y mi relación con mi padre. Hoy todos los días hablo con mi papá, ya no está en vida física, pero sí está en vida espiritual y todos los días hablo. Y de hecho este momento en silencio quise una vez más dedicárselo a él, honrando su memoria, honrando su legado, porque yo creo que soy el ser humano que soy con la fortaleza que tiene, gracias a todo lo que me tocó estudiar y aprender de la vida de mi padre para ser una mejor versión de su herencia. Y yo creo que eso es lo que nos toca a todos los seres humanos, estudiando nuestro pasado. Liberar ese pasado, empoderarlo y tú convertirte en una mejor versión de lo que ellos fueron. Así al menos pienso yo. Alguien que quiera compartir una creencia que le limita. Y es simplemente para hacer un pequeño estudio de si esa creencia es tan válida o tan cierta o simplemente es una opinión que nosotros convertimos en creencia. ¿Alguien? ¿Una valiente? ¿Un valiente? Mira, tú levantaste la mano, ven. Un aplauso para esa chica, por favor. Juanpi, gusto verte aquí. Un aplauso para mi amigo Juanpi en primera fila. Gracias.
Gracias. ¿Cómo te llamas? Sonia Trujillo. Sonia, dime una creencia que a lo mejor tú sientes que te limita. Bueno, que me limitaba. Ah, empezamos bien. Que me ¿Cuál limitaba. era? Pensé que ser madre soltera iba a ser un límite en mi vida profesional y que podía ser juzgada por la sociedad. Cuando nació mi hija, María Fernanda, me emociono, fue mi motivación para alcanzar mis metas, y cuando sentía que había un momento que la negatividad llegaba a mi vida, me acordaba de mi hija, le pedía fuerzas a Dios y seguía. Maravilloso. Y con ella, todas las mañanas, cuando la veo, me doy cuenta que Dios existe, que existe en mi familia, que existe porque tengo salud, porque mi hija tiene salud y porque me da fuerza todos los días para seguir y ser mejor persona. Muy bien, un aplauso, gracias. Antes de arrancar con el debate, tenemos una pequeña promo. Tiene sentido, ¿no? Ya están todos los chicos en el aula. Nivel 1, primer grupo. Un reto, ansiedad al momento de hablar, no tener miedo al público. Captar la atención de las personas. Vamos para Cal Speaking Academy. Todo el mundo comunica. Vivir sin comunicación es imposible, pero conectar implica un proceso neurológico, psíquico, cognitivo, emocional, energético. De verdad que conectar de ser humano a ser humano es ponerse en el lugar del otro, es crear una comunicación con una escucha empática. Y no todo el mundo lo logra porque nuestro ego nos traiciona. Entonces, esta academia quiere que las personas no solo sepan hablar mejor, comunicarse mejor, sino que tengan la altísima intuición y sensibilidad de conectar mejor. Es un récord para un cerebro moderno con tanta distracción, estar 12 horas con muy pocos intervalos de descanso. Por cierto, para las meriendas han sido cortas y los almuerzos, pero la gente ha venido y ha entendido que esto es una inversión y que son 3 días intensos para poder llevarnos todas las herramientas que nos conviertan en mejores comunicadores. Yo sí, la verdad, un poco cansado. Ha sido el récord mío de facilitación de procesos más largo, pero aquí tengo a Monóxida, que es mi mona, mascota, y que dice, lo hemos hecho bien. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Quiero ya un debate con sentido. Muy bien, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar este fragmento de Una esta ópera conferencia. de Vivaldi. Exactamente. de Ismael, donde Ismael nos habla, como escucharon, de cómo se liberó de su pasado, cómo pudo reprogramar una creencia que, como yo decía al principio, era una creencia menos tangible porque era una creencia hereditaria. Ya esa ni siquiera te la formaste tú, esa te la formó otro. Y cómo Ismael pudo liberarse de esa creencia, cómo pudo reprogramar su cerebro. Y creo que es parte importante de lo que vamos a discutir hoy acá en Debate con Sentido. Yo quiero personalmente decir que yo tengo varias creencias limitantes. Una de las que tengo, que más me golpea, es pensar que no soy lo suficiente. O que no, generalmente me pasa cuando voy a conversar con alguien en el equipo, una reunión con un cliente, siempre pienso, wow, lo haré bien, seré lo suficiente, estaré a la altura de esa persona. Y me parece que eso es una creencia que tengo, que es una creencia limitante. Ángela, ¿tienes alguna creencia limitante que puedas identificar? Gracias por ser tan vulnerable. Me encanta escuchar eso, Bruno. Yo tengo 2, que una es cómica. Y ¿Sexual? No es sexual. La creencia de que como mujer, una modelo tiene que ser joven, esbelta, alta, y resulta que hace poco, para la gala de la fundación de Ismael Cala, una diseñadora de mi país, muy famosa, me prestó
una prenda de su diseño que generalmente la utilizan o la llevan puesta las modelos altas, delgadas, y yo, curvilínea, petite, la lucí de lo más bien, y eso yo sentí que me empoderó y rompió con ese paradigma y esa creencia limitante que yo tenía. Muy bien. Que no es con gran relevancia y gran impacto, pero hay veces que uno se crea tantas historias en la mente. Eso es un ejemplo quizás simple para ilustrar ese punto. La otra es un poco más profunda de mí como mujer. Actualmente yo no tengo pareja y ya estoy en los 50 años. Algo que yo repetía mucho anteriormente era 50 los años. hombres, No da, ¿eh? los Años. hombres de mi edad andan buscando mujeres más jóvenes. Eso es una creencia limitante. Sí, muy limitante. Entonces, de un tiempo hacia acá ya yo he estado como reprogramando el lenguaje, porque lo que uno se repite es lo que se manifiesta. Exacto. Y esa es una ¿Y limitación. cómo te reprogramaste esa creencia, Ángela? Bueno, decir que hay alguien para mí, que hay Eso. alguien ya manifestado de mi edad o de como yo lo pida, Como tú porque lo no pidas. tiene que La ser edad de no mi importa, edad. la edad no importa. No tiene que ser de mi edad, pero como yo lo pida. Pero obviamente eso es algo que yo repetía constantemente. Ángela, ¿nos puedes decir aquí cómo lo pides? ¿Cómo lo piensas? Hay muchos hombres en este momento que Exacto. te están Escuchando. buscando a De vos. momento está escuchando. Acaban de encontrar Debate lo con que sentido. estaban buscando. Sí, le acaban de encontrar más sentido a este debate. Más sentido, claro. Y si quieren ver a Ángela, vayan a nuestro canal de YouTube y la pueden ver en primer plano, En gracias a primer- nuestro querido Tomás. Tomás, por favor, un Tomás, primer plano completo de switchea. Ángela. Sí, y hacete un autoplano para vos también. Porque vamos ahora. Ahí están Ángela y Ahí estamos. Tomás. Ángela, a ver, cuéntanos. Ay, no. Creo ¿Cómo que lograste, eso Ángela? amerita otro programa. Es verdad. Relaciones, relaciones. No, Otro no, debate. momento, Muy bien. momento. No. Se suspende el programa. Nos sacaron del aire, no pasamos, no pateamos la pelota, no queda en el tintero. Nos vas a decir cómo lo querés. No, Ese es hombre que- ya mismo es que- está del otro lado escuchando, está loco. Es que nos falta que Jax, que es nuestro Master Coach, nos Claro. diga si un Master Coach con tantos estudios, tantos años de experiencia, tanta sabiduría, ¿puedes tener una creencia limitante? Wow. Bueno, yo tengo dos, que mientras los escuchaba, tengo una como muy personal y una que tiene que ver más como con lo externo. La personal tiene que ver con, de pequeño mi papá me decía mucho que ser inteligente era más importante que ser físicamente atractivo. O sea, tú naciste para ser inteligente, no para ser modelo. Le decía muchas veces a mi hermana, por ejemplo. Ay. Entonces, yo oía eso y yo decía, claro, entonces tengo que alimentarme de mucho intelecto. Pero en realidad, la creencia, lo limitante de la creencia es que descuidé mi cuerpo, no tengo los mismos hábitos, tanto de cuidarme intelectualmente como de cuidarme físicamente, producto de esa creencia. Y la segunda que tengo es algo como que quizás los que están escuchando van a decir, ok, esto puede ser más, se identifica más conmigo, que tiene que ver con el dinero. Que tengo esa creencia de que el dinero corrompe. O cuando tienes mucho dinero, eso te corrompe. Entonces yo tenía esa creencia desde pequeño y pensaba que el dinero en cierta forma era malo, pero obviamente ya cambié esa creencia porque, como dijo Ángela, hay claves que tú puedes practicar para hacer lo que Ismael ha llamado reprogramación, o lo que el método Silva hace muchos años hablaba como reprogramación consciente, que es formas para cambiar la creencia limitante y volverla una creencia empoderadora. Exacto. Pero, Jax, yo siempre he dicho, bueno, que uno tiene creencias. En este caso estamos hablando de las creencias limitantes, no hemos llegado todavía al tema de las empoderadoras, pero hay como varios pasos, ¿no? Ok, está la creencia y el primer paso yo creo que es identificarla. Claro. ¿Cómo uno identifica una creencia? Bueno, Mo ha dicho algo muy clave las últimas veces que hemos tenido nuestros podcasts. La clave para poder identificar creencias es que primero hay que estar consciente. Ok. Y el proceso de observación consciente implica mirar qué está pasando en tu vida. O sea, cómo Ángela llegó a esa conclusión, o cómo yo llegué a esa conclusión, o cómo tú llegaste a esa conclusión de identificar tu creencia limitante. Es porque tú has trabajado tu nivel de conciencia de tal forma que te has permitido hacer un proceso de observación real contigo. Pero hay veces que Claro. la observación viene de alguien más.
En ese caso yo lo repetía cada rato, lo de la edad y los hombres, y alguien me hizo la observación y me dijo, wow, Ángela, no sigas diciendo eso. No fue de mi conciencia, Jax. Eso es muy bueno porque la persona que me hizo ver a mí lo de la inteligencia y lo de cuidarme físicamente me dijo algo muy simple. Me dijo, bueno, pero tu cerebro está en tu cuerpo. Si no cuidas bien tu cuerpo, a la larga tu cerebro va a estar perjudicado. Y yo lo pensé y ahí fue donde se rompió la creencia, donde me di cuenta que yo tenía que invertir también parte de mi tiempo, no solo en cuidarme intelectualmente, sino de cuidarme físicamente. Y esa gente que todavía no logra, Jax, identificar una creencia o que no logra quizás ponerle el label, ¿no? Como el nombre. Ah, caramba, tengo una creencia limitante. ¿Cómo puede esa gente entender que hay algo en su interior que lo está limitando? Si no son conscientes, a ver, digamos. Bueno, ¿no? Yo creo que lo primero es hacer test específicos, como por ejemplo la rueda de la vida. Cuando tú haces la rueda de la vida, que es algo que hacemos en Cuerpo y Alma, porque en Cuerpo y Alma, este seminario que Ismael desarrolla, que ha desarrollado en Punta Cana o en la Riviera Maya. En donde Jax ha sido invitado todos los últimos 2 años, ¿no? ¿O 3? Sí, 3. 3 últimos años y seguirá siendo el conferencista invitado en temas de manejo del tiempo y de enfoque en tu plan de acción para cambiar creencias. Básicamente es eso. Ismael en ese evento habla que lo primero que hay que hacer es como tomarte una fotografía de donde tú estás parado hoy. Y la rueda de la vida, que es un test que Stephen Covey creó y que Ismael en Cuerpo y Alma le hace una ampliación muy interesante. Tú valoras cómo están distintas áreas de tu vida y obviamente cuando tú ves que hay áreas que no están funcionando correctamente, la primera pregunta que nos hacemos en Cuerpo y Alma es qué tipo de pensamientos tú tienes sobre esta área y qué tipo de hábitos tú tienes en esta área. Cuando empiezas a mirar que el área que no está funcionando o está en baja puntuación es porque hay pensamientos negativos que tú tienes sobre esa área o tienes hábitos que no están apoyando a que tú te desarrolles en esa área, entonces ahí es donde tú empiezas a mirar, bueno, algo está pasando conmigo, ¿en qué estoy creyendo ahora? Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista físico, en mi caso, el área física está normalmente un poco más baja. ¿Por qué? Porque no tengo el hábito de quizás hacer ejercicio 3-4 veces por semana o no tengo el hábito de alimentarme sanamente. Entonces, ¿por qué ocurren esos hábitos? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Es que, bueno, hacer ejercicio o comer bien no es tan importante. Es más importante otras cosas. Y ahí es donde tú, en tu proceso de toma de conciencia, es donde empiezas a mirar que quizás hay una creencia que está impactándote en ese momento. Exacto. Y una vez que tú identifiques tu creencia limitante, tienes que identificar justamente lo que acabas de decir, dónde te están impactando en tu vida negativamente, valga la redundancia, para justamente tomar acción y cambiar ese hábito, ¿no? Por eso es que en Cuerpo y Alma, después de que hacemos esa identificación, empezamos a crear un plan de acción para modificar hábitos y pensamientos que nos van a permitir llevar esa creencia limitante que nos está bloqueando en esa área a una creencia mucho más empoderadora. Exacto. Y obviamente por eso hablamos de afirmaciones y visualizaciones en Cuerpo y Alma. Porque este mismo proceso de cómo una creencia se valida, que contabas al principio, se puede usar de manera positiva. Validar una creencia positiva, tomar acciones que generen la validación de creencias positivas que estamos construyendo en nuestra cabeza a futuro. Mira, Mo acaba de decir la respuesta, la llave de transformar la creencia limitante en empoderadora. ¿Cómo se formó la creencia limitante? Pensamientos repetidos, experiencias negativas que yo empecé a creer que eran verdad. Bueno, vamos a hacer lo mismo pero ahora en positivo. Pensamientos positivos, afirmaciones, visualizaciones, para yo mirar que sí funciona y empezar a crear pequeñas experiencias a través de un cambio de hábitos donde yo sí manifieste en positivo el resultado de la creencia empoderadora y yo empiezo a creer que sí es verdad. Exacto. Buenísimo. Ángela, ¿cómo tú reviertes tus creencias limitantes en empoderadoras? Tomando una decisión consciente de qué es lo que deseo hacer, qué es lo que quiero lograr. Obviamente, en el caso específico que yo mencioné anteriormente, si alguien más te hace una observación, pues tú lo reflexionas y tú piensas, wow, lo analizas. Y bueno, ya tomar pasos para sustituir el lenguaje interno y los pensamientos y también tomar acción correctiva, porque no es solo como tú te hablas, ni lo que piensas, ni
ser positivo, sino la acción correctiva y de buscar. En algunos casos hay, como este ejemplo, es simple, pero hay otras creencias limitantes que vienen muy profundas, con temas familiares, con historias que probablemente necesiten o una terapia o coaching. Se me acaba de ocurrir una idea de algo que podríamos desarrollar o nosotros o cualquiera de nuestros queridísimos oyentes, que es una aplicación que convierta creencias limitantes en creencias empoderadoras. Eso está buenísimo. Vos ingresás una creencia limitante y enseguida la aplicación te dice la solución. Te da la contraparte, las visualizaciones que tenés que hacer, las acciones. Mirá la cara de Jack diciendo, ¿cómo esto no lo dijiste fuera del micrófono? No, Mo, lo que estoy pensando es, y pues, no debería hablar mucho de eso, es que el método Cala no hablemos de lo que no de reprogramación consciente es justamente eso, no un app todavía. Será mucho mejor que una app. Pero el método para hacer afirmaciones, visualizaciones, intenciones, cambio de hábito y plan de acción para reprogramación de creencias es lo que el método Cala va a trabajar. Wow, eso va a ser mágico, porque realmente, yo lo decía un poco en chiste, pero tener una herramienta, un método que te ayude a llevarte de lo negativo a lo positivo, mágico. Así es. Bueno, ahora, Ángela dijo algo importante, debe haber una decisión consciente. Claro, yo llamo eso intención. O sea, yo tengo que tener la intención de que quiero cambiar esa creencia. Y lo segundo es que no es suficiente tampoco la repetición. Es importante la repetición de afirmaciones y visualizaciones, pero yo tengo que poner acciones contundentes que puedan darle validación a ese pensamiento positivo nuevo. Por supuesto, hace el trabajo, ignora el atajo, como dice Ismael. Es una herramienta. Es que es la acción correctiva, porque no es suficiente reconocer la situación, es que hay que tomar la acción correctiva para que el proceso de hacerme cargo o ser responsable sobre la creencia realmente me transforme. Claro. Y para estas personas que nos están escuchando, Jax y Ángela, ¿cuáles podrían ser 2, 3 y Mo, 4, 5 puntos donde ellos pudieran empezar? Alguien que está escuchando, que de momento escuchándonos identificó su primera creencia limitante, que ni siquiera sabía que eso existía, porque hay gente que no sabe que esto existe. Hasta que no escuchas el término no lo puedes racionalizar. Ay, caramba, yo tengo esto también. Entonces, el que tuvo ese aha moment ahora escuchándonos, ¿qué podemos 2 o 3 tips que le podamos decir? Mira, ya que identificaste algo, empieza por esto. No sé, no te compares con nadie. Hay una herramienta de hacerte la víctima. La primera de cero es encarar lo malo. Es decir, esa creencia limitante, ponerla en papel y tomar mucha conciencia de eso. Porque después empezás a hacer todo para solucionarlo, las acciones, las visualizaciones positivas, y te olvidaste por qué lo estás haciendo. El autodescubrimiento es la clave acá. O sea, tiene que haber un proceso organizado al principio de autodescubrimiento y se pueden utilizar muchas herramientas. Jack mencionó anteriormente la rueda de la vida. Y eso no es propietario de nosotros, eso está en el internet, lo pueden buscar. Creo que de Dale Carnegie. No, fue Stephen Covey. De Stephen Covey. Y básicamente buscar distintas herramientas y consultar con otras personas cómo puedes hacer un análisis organizado para ese autodescubrimiento. También pueden venir a nuestros eventos como en Cuerpo y Alma, pero a veces uno no tiene la posibilidad de hacerlo y no quiere adelantar en ese proceso. Pero definitivamente de ahí empieza todo. No se pueden empezar a hacer planes correctivos para una transformación cuando no se ha hecho un análisis de qué áreas de tu vida tú tienes esas creencias y cómo te están impactando en el día a día. Estaba pensando, afirmaciones que lo mencionamos, hay que hacer una afirmación con una cualidad específica que te ayude a trabajar la creencia. Por ejemplo, usando el ejemplo que dio Bruno, donde él decía que no se sentía suficiente, era su creencia, la afirmación que orientaría o le daría una dirección distinta a eso sería: yo soy valioso, yo valgo la pena, lo que yo estoy expresando tiene valor, tiene poder. O sea, si yo empiezo a afirmar eso hace que el pensamiento, soy suficiente, eso que cambia la programación del pensamiento. O visualizarte, también tú expresando una idea y siendo escuchado, valorado, eso también cambia la creencia también. Exacto. Pero hay una que yo uso, por lo menos como mencioné esa del dinero, yo empecé a usar una que me gustó mucho, que es la de hacer el ejercicio del desapego.
¿Por qué? Porque cuando tú dices tengo más de lo que necesito, cuando tú dices esa frase, esa afirmación, tengo más de lo que necesito, eso es una afirmación que tiene que ver con que tú eres ya abundante, que tú ya tienes todo. Entonces, obviamente, al yo repetir tengo más de lo que necesito, yo empiezo a actuar en base a eso. ¿Y cómo actué? Desapego. Una vez al año de mi closet saco todo lo que no usé y lo de regalo lo dono. Lo das, exacto. ¿Por qué? Porque obviamente sé que hay una persona lo va a utilizar y eso abre el ciclo de abundancia, me hace sentir abundante. Obviamente el closet queda un poco vacío cuando saco las cosas, pero obviamente mi parte básica, mi ser básico lo vuelve a llenar. Lo vuelve a llenar automáticamente. Pero el desapego es una pieza muy importante en el tema de creencias limitantes. ¿Por qué? Porque al tú liberarte de las historias, ya sean viejas o sean nuevas, es de verdad, para mí personalmente, lo que me ha empoderado. Yo uso el desapego como un vehículo para trabajar mis creencias limitantes. Así es. Muy bien. Jax, yo quiero ahora hacerte una pregunta porque nuestros oyentes generalmente ya son personas que tienen un camino recorrido en este camino espiritual de nunca acabar. Y son gente despierta, gente que ya puede reconocer quizás sus creencias limitantes, pero nos pasa mucho en los eventos, vemos a las personas que vienen a los eventos que tienen a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a un hermano, una hermana, que aún no han despertado y están tratando de ver cómo ellos, que ya tienen un cierto camino recorrido, les hace ver a otra persona cómo tiene que despertar, reconocer sus creencias limitantes, en este caso que es el tema que estamos hablando, y tratar de ayudarlos, ¿no? En ese sentido. ¿Es eso viable? ¿Es eso recomendable? ¿Tratar de reprogramar a otra persona? Bueno, yo pienso que es muy buena pregunta, Sí. porque en verdad nuestro sentido de amor confundido piensa que sí. Y nuestros apegos de cómo otros deben de Sentido ser. de amor confundido. Sí, porque es verdad, porque pensamos que los amamos y por eso los queremos cambiar, pero en realidad eso no es amor. Por eso digo que es un amor confundido. Y como queremos tener razón de cómo otros tienen que ser, confundo más esa sensación de amor. Yo pienso que esto tiene que ir más por un tema individual, Bruno. O sea, yo necesito primero hacer el cambio, porque si yo hago el cambio, la gente que me rodea va a decir, wow, aquí Jack está haciendo algo. Es el cambio que quieres ver. Entonces, como ellos vieron ese cambio, yo pienso que esto tiene que ser más por el ejemplo que tú mismo das. Y en el momento que las personas se te acerquen porque dicen qué está pasando y por qué sí estás cambiando y por qué estás mejor, ahí ya hay una apertura. Y en ese momento tú podrías conversar, compartir quizás parte de tu toma de conciencia o tu experiencia, pero cada quien va a tener su propia experiencia. Les podrías brindar herramientas. Cuando la gente se abre es que yo puedo invitarla a un programa como En Cuerpo y Alma, por ejemplo. O lo podría invitar a hacer unas sesiones de coaching, porque la persona ya se abre. Yo pienso que esto tiene que ser por iniciativa y no por imposición, Bruno. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿les una, parece? una manera muy fácil de compartir y tratar de brindar algunas de nuestras herramientas es a través de Cala.academy. Allí tenemos un montón de cursos y es muy sencillo. Pensando en una madre, en un padre, para un hijo, para un tío, es un link y de repente puede haber algo que resuene. Despierta, exacto. Exactamente, porque nunca sabes por dónde va a entrar. Es verdad que muchas veces forzar a alguien o tratar de imponerle que haga puede extrapolar aún más la tensión que pueda llegar a haber o la diferencia que pueda llegar a haber entre las personas. Pero una recomendación... Sí. Y en la academia hay cursos hay un curso de desapego, por ejemplo, que sería importante online, que está muy bueno. Sí. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que hiciste la reflexión de lo de amor confundido, te voy a decir mi definición de amor. Porque ya que estábamos, porque obviamente, y así podemos introducir otro tema. Dila, que yo te voy a decir la Claro que mía. sí. Yo te voy a decir la mía. Mira, dila. amor para mí es una expresión de mi corazón hacia otra persona donde yo apoyo sus fortalezas, no sus debilidades. Entonces, por eso es que he hablado de amor confundido, porque hay gente que dice, bueno, yo te impongo mi forma, tú tienes que ser de esta manera. Eso no es apoyar fortalezas. La fortaleza sería que la persona tenga su propio autodescubrimiento y yo elevarla a que ella misma se dé cuenta y se autoeleve. Entonces, es como un proceso donde yo respeto, pero apoyo la fortaleza, no la debilidad. Por eso es que dije que era como un sentido de amor confundido. Me gusta ese concepto. Y yo voy a darte el mío, que no es mío, pero es el que yo uso para mí, y es de nuestra amiga Pilar Sordo. Y Pilar dice que el amor no es un sentimiento, es una decisión.
tú decides amarte, amar a alguien, pero no es un sentimiento. ¿Dónde está el sentimiento tangible? No existe. Es una decisión. Entonces, interesante. Tú decides ese es, amar. Ese es material y contenido para otro Para otro. Muy amplio, debate. muy amplio. Me encanta. Bueno, yo quisiera compartir una de las creencias empoderadoras que yo tengo. Es que yo tengo el poder de influenciar. El poder de influencia. Entonces, en mi vida diaria, ya sea en trabajo o en familia o en amistades, yo trato de utilizar ese poder de una forma positiva. O sea, yo soy influyente. Yo soy influyente. Pero desde el punto de vista positivo. Positivo. Bueno, oye, qué bien. Todo es una decisión en la vida. Yo decido que sea un impacto positivo y que sea una influencia positiva en la persona. En la persona, en el trabajo, donde sea. Yo tengo una creencia empoderadora que la estoy practicando desde el año pasado, que tiene que ver con enamorarme de mí mismo otra vez, que es yo soy la mejor persona que me puedo cuidar. Eso. Yo en ya varios años trabajando con Ismael y con el equipo, tengo una creencia, yo creo que es una creencia, o es algo que yo me repito a veces cuando pasan cosas, ¿no? Buenas o malas, y yo siempre me digo, todo es relativo. Porque a veces, generalmente lo hago cuando hay algo complicado, ¿no? Algún tema complicado y algún tema que algunos lo toman muy, y otros lo toman más tranquilo. Y yo digo, bueno, todo es relativo. Esperemos a ver mañana qué profundidad tiene esto, cuán profundo es este problema o no, porque la relatividad puede cambiar de hoy a mañana. Entonces, generalmente antes me metía en el problema. Wow, esto es complicado, no lo vamos a resolver, esto es imposible. No, hoy digo, ok, esto es un problema hoy, es relativo. Mañana puede que no sea un problema, puede que sea algo beneficioso para todos. Eso es una posición más de observador. Ok. Eso es una herramienta que usan mucho los coaches. Está muy bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando a través de Apple ¿Ya terminamos? Podcast, Google Play, Spotify, Pero, iHeartRadio. ¿cómo así? voló. Vamos a empezar ahora, Mo. Pero chicos, ustedes no son conscientes. Ya escuchamos el audio, hicimos esto, hicimos la vuelta carnera. A ver, estamos por arrancar a hablar del amor. Los oyentes se quieren quedar ahí 3 horas, pero dejémoslos con las ganas. Esto fue un buen debate. Muy buen debate. Muy bien. Muy buen debate. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Definitivamente esto fue un debate con sentido. Quiero darle las gracias una vez más por participar en esta conversación y especialmente nuestra gratitud a quienes nos escuchan, ustedes. El moderador del próximo debate con sentido en Demente Positivo será nuestra sexy, sensual, maravillosa Ange. Quien nos contará, ahí sí, cómo le gustan sus hombres. Así que les recomendamos que no se pierdan el próximo Debate con Sentido en Demente Positivo. Se cierra la sesión. Nos vemos en un próximo Debate con Sentido en Demente Positivo. Debate con Sentido. El hijo pródigo de Demente Positivo.